Pues bien, vamos a entrar de lleno a nuestra serie. Estamos en la serie, ya en la tercera semana de un libro. Estamos hablando sobre la Biblia. Y empezamos hace 2 domingos con un estudio bíblico hablando sobre lo que es la palabra de Dios. Dimos unos datos sobre las Escrituras. La Biblia es una biblioteca, contiene 66 libros, tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. 40 autores distintos escribieron la Biblia. La Biblia se escribió hace 2 o 3 milenios atrás. Fue que se escribieron las Escrituras y cubre un periodo de alrededor de 1500 años. Y la narrativa y el texto de las Escrituras sucede en un contexto cultural e histórico muy distinto al nuestro. Y por eso a veces nos confundimos y es un poco difícil entender las Escrituras cuando nos sentamos a leerlo. Sin embargo, hablamos y dejamos establecido que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y el domingo pasado hablamos de cómo podemos usar las Escrituras para escuchar la voz de Dios. Cómo usamos las Escrituras para escuchar la voz de Dios. Y discutimos una metodología que se conoce como SOAP en inglés, por las siglas en inglés, no estamos hablando de jabón, sino la S significa escritura, donde escogemos un pasaje bíblico para leer y estudiar. La O es observación. ¿Qué tú observas de ese pasaje bíblico que estás leyendo? ¿Qué es lo que salta de esa palabra que te toca a ti? A se refiere a aplicación, cómo aplicamos eso a nuestras vidas, y terminamos con P de prayer, oración. Y lo que resta de esta serie, las próximas 4 semanas, hemos escogido el libro de Colosenses para aplicar la metodología SOAP, por lo que espero que hayan traído su Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia física? Veo unas cuantas manos, qué bueno, trajeron la Biblia física. Los que tengan las Biblias en los celulares lo pueden usar también, pero queremos fomentar y motivar a las personas a traer sus Biblias físicas. Vamos a estar aplicando SOAP a nuestra discusión en las próximas 4 semanas, enfocándonos en el libro de Colosenses, un capítulo por semana. Yo cuando me crié, hice toda mi educación elemental en la base de Fort Campbell, en Kentucky. Es una base militar, papi estaba en el Army, y ese era el hogar de lo que llamaban los Screaming Eagles, las águilas gritonas, la división de aerotransportada o transportación, la 101, 101st Airborne Division. Y yo recuerdo, ese es el símbolo de esa unidad. Esa división tenía una unidad de paracaidistas, por eso era aerotransportada. Y a nosotros nos admirábamos cuando a veces hacían ejercicio de paracaídas, que tú mirabas por la ventana y tú veías lo que lucía ser cientos de paracaidistas cayendo en sus paracaídas. Y era un espectáculo ver esa escena. En una ocasión había una paracaídas, en vez de bajar iba subiendo. Y mami se asustó y comenzó a gritar, ¡ay, Dios mío, el muchacho va subiendo! Y él lo que hizo fue comenzó a mover las piernas así. Y me parece que para que el aire caliente saliera del paracaídas, y entonces comienza a bajar. Tuve unos compañeros de la reserva que ellos pertenecían a una unidad de esta, y ellos se retiraron, pero ellos continúan practicando el deporte de paracaidismo. Se dice que el paracaidismo tiene muchos beneficios personales y emocionales para las personas. Los ayuda, los enseña a superar los miedos a las alturas, miedos a ansiedades. Le da un sentido de logro en la vida. No todo el mundo se atreve a lanzarse de un avión. Para mí, que están faltos de su sano juicio, abandonar un avión que está volando perfectamente bien para lanzarse al vacío a 6,000 pies de altura, a ver si el paracaídas funciona. Dios quiera que funcione el paracaídas, pero que él le da ese sentido de logro, él le da una sensación de bienestar, porque se liberan adrenalina y se libera una sustancia natural, se llama endorfinas,
que son como si fueran los medicamentos que se prescriben para ayudar a calmar los nervios. Han oído de Xanax, han oído hasta para el dolor, los opiáceos. Nuestro cuerpo produce una sustancia que se llama endorfina y le da ese sentido de que se sienten bien, de bienestar, el high que dicen los adictos. Y los paracaidistas disfrutan eso. Hay personas que están adictos al paracaidismo por esa cosa. Y lo otro que provee es una sensación de serenidad y de asombro. Porque una vez pasan los primeros 45 a 60 segundos que van cayendo caída libre a 120 millas por hora, abren el paracaídas y lo que tiene delante de ellos es un espectáculo de la naturaleza. Y sienten esa paz y sienten esa serenidad cuando están bajando en paracaídas. Pero saben, en el 18 de abril de 1987 hubo un grupo de paracaidistas que no tuvieron esa paz ni esa serenidad cuando estaban lanzándose en paracaídas. Sucede que en el pueblo de Coolidge, Arizona, se juntaron cerca de 100 paracaidistas para lanzarse en paracaídas. El instructor o uno de los instructores, se llama Gregory Robertson, notó que había una joven que lucía en el hangar donde estaban preparando las paracaídas, un poco nerviosa, un poco inexperta en preparar paracaídas. Y él va y se le acerca y le pregunta, ¿necesitas ayuda? Ella dice que sí. Y comienza a preguntarle, ¿cuántas veces te ha asaltado? Ella dice, un poco más de 50 veces. Pero él ayuda, pero él dice, porque notó de que ella estaba bien insegura, que él iba a mantener su mirada sobre ella cuando se tiraran en el paracaídas. Ella se unió a un grupo de otras personas para formar un círculo de seis personas, como la fotografía que les ilustré. Ellos eran 6 y en la tierra estaban practicando los movimientos, pero él se mantuvo observándolo. En el grupo había muchas personas que no tenían mucha experiencia en el salto. Así que él decidió meter ese grupo en la parte trasera del avión para que fuera el último grupo en saltar. Y él se iba a saltar junto con ellos. Llegó el momento, están alrededor de 6,000 pies de altura, comienzan a desfilar uno tras otro, lanzándose. Lanza este grupo de 6 y el instructor Robertson se lanza detrás de ellos. De primera intención o impresión, luce todo bien, todos van cayendo de una manera adecuada, asumen buena posición. 4 de ellos logran formar el anillo, pero la muchacha inexperta se llama Debbie Williams, se había quedado retirada del grupo. Y había otro señor, Guy Fitzwater, estaba separado del grupo también. Debbie y Guy deciden que se iban a tirar en picada. Asuman una posición, la cabeza baja, las manos en el cuerpo, y eso logra alcanzar velocidades como de 200 millas por hora. Así que ella comienza a bajar rápido, pero en su caída ella no se da cuenta que se está acercando peligrosamente a Guy y chocan en el aire. Se estima que la velocidad que chocaron era equivalente a estar en un choque a 60 millas por hora en un automóvil. Ambos estaban bajando como a 120 millas. Ella queda inconsciente con el impacto y comienza a caer, se describe como una muñeca de trapo. Inconsciente, ella cayendo. Guy logra recuperarse y sigue bajando. Pero el instructor se dio cuenta y dijo, yo tengo que hacer algo rápido porque esta muchacha está inconsciente y se va a matar, se va a estrellar contra el suelo. Así que él mismo asume la posición de picada y comienza a bajar a 200 millas por hora para alcanzar a la muchacha. Pero como ella estaba inconsciente, las extremidades batiéndose locamente y el cuerpo moviéndose de lado a lado, le era bien difícil sujetar a la muchacha. Faltando alrededor de 30 segundos para el impacto, él logra agarrar la pierna de la muchacha. 30 segundos del impacto. La pone en posición como de sentada, agarra el cordón de apertura y ala el paracaídas a la vez que la empuja. Y un momento después él ala la paracaídas de él. Pero ella sigue cayendo inconsciente
sin control de sus paracaídas y la caída iba a ser bien dura. Cuento largo corto, él hace esto faltando 10 segundos para caer al tierra, al suelo para el impacto. Estaba alrededor de 300 metros del suelo. Ella cae, un aterrizaje aparatoso, 8 costillas fracturadas, hígado lacerado, pulmón perforado, una fractura craneal también sufrió, pero ella sobrevivió. Por lo que llego a la misma conclusión, el que se va a lanzar de un avión para mí le falta algo de sano juicio. Y tiene que tener mucha fe para hacer esa jugada, para lanzarse del avión. El título del mensaje de hoy es Un salto de fe. Es el título de la lección y vamos a usar primera de Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20 para este mensaje de hoy. ¿Cuántos de ustedes vieron el video de Colosenses en proyectobiblia.com? ¿Alguien lo hizo? Veo unas cuantas manos. Estuvo bien bueno, ¿verdad? Excelente ese video. Qué bueno que hicieron esa asignación. Colosense era un pueblo que quedaba a 100 millas al este de Éfeso. Y era un pueblo que Pablo, quien escribe esta carta, no había visitado. Él no fundó esa iglesia. Pablo había pasado 3 años en Éfeso y se piensa que una de las personas que entregó su vida al Señor bajo el ministerio de Pablo en Éfeso era de Colosas y él regresa a Colosas para fundar esa iglesia y él ministra en la iglesia de la Odisea y de Hierápolis que están en el área también. Pues este hermano que se llama Epafras le da la noticia a Pablo, le habla sobre la fe de los colosenses, pero a la vez le habla de que su fe está siendo amenazada por algunas doctrinas falsas. Sucede que, y no se sabe exactamente la totalidad de cuál era la situación, pero sí había un grupo de cristianos judíos que le decían a los colosenses que que Jesucristo no era suficiente, tenían que cumplir con la ley de Moisés y cumplir algunos de los mandamientos y de las estipulaciones de la ley de Moisés. También estaban viviendo en una cultura de un politeísmo místico de dioses griegos y romanos que veían a Jesús como un dios más. El otro asunto era que había un culto a los santos y a los ángeles, donde se mezclaba el folclore y las costumbres de los colosenses con algunos de los personajes de la Biblia. Se han encontrado en excavaciones del área algunos amuletos supuestamente mágicos que decía y tenía la inscripción que Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael protejan a quien porte este amuleto. Esos son ángeles del Viejo Testamento. Así que parece que había algo de misticismo también ahí en la iglesia. Pablo, en vez de minimizar la amenaza, él no minimiza la amenaza de estas falsas doctrinas y las doctrinas demoníacas, sino que él se decida a exaltar la supremacía de Jesús sobre todo lo demás. Y a eso es que vamos a ver hoy. Escogimos las escrituras, estamos practicando SOAP. Estamos en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Yo les invito por favor a nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios a aquellos que puedan. Estamos en Colosenses 1 del 15 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Esta es la parte de escritura en la metodología SOAP. Estamos cogiendo las escrituras. Se puede coger el capítulo entero, se puede coger 1 o 2 versículos nada más para aplicar SOAP. Vamos a coger estos versículos del 15 al 20 para aplicar la metodología de SOAP y así dice la palabra del Señor. Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación,
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a dar ese salto de fe. Nuestra fe está siendo amenazada por tantas cosas en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, en este mundo, en esta cultura. Pero ayúdanos a crecer cimentados y arraigados en la fe, que podamos, Señor, siempre mantenernos fiel a ti. Te pedimos que tú atesores y que tú siembres esta palabra en nuestros corazones y la podamos poner por obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Así que, habiendo leído las Escrituras, vamos a ir a la parte de observación. ¿Qué es lo primero que observamos? Y claro está, cuando hacemos este proceso de observación, yo leí esa escritura y quiero compartir con ustedes 4 cosas que yo observé. Pero de ahí se pueden sacar tantas cosas. Yo sé que si ustedes se dedican a estudiar, a observar esa escritura, van a sacar muchas cosas más. Pero solo quiero compartir alguna cosa con ustedes. En primer lugar, Jesús es Dios. Dice que Jesús es Dios. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda la creación. El apóstol Juan en su epístola, él abre el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, que era la palabra viva, refiriéndose a Jesús. El principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? El verso 14 dice, y ese verbo se hizo hombre. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que Dios, que fue primero que todo lo demás, que toda la creación, antes de que nosotros existiéramos, Dios estaba. Jesús existía antes de que Él naciera de María, quien fue su madre aquí en la tierra. Él existía desde antes. Él vino y habitó entre nosotros. El verso 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Toda la plenitud de Dios, y pueden buscar en sus escrituras, me siguen con las escrituras, toda la plenitud de Dios estaba en el cuerpo mortal de Jesús, hombre. En el cuerpo de aquel que se decía que era un profeta, que era un rabino, que caminó entre nosotros. Toda la plenitud de Dios estaba en el cuerpo de ese hombre, Dios hombre, que era Jesucristo. ¿Recuerdan en el libro de Juan, capítulo 14, cuando Jesús declara, y eso fue una de las canciones que leyeron las hermanas, para que vean que el Señor se está moviendo en todo? Yo no me puse de acuerdo con ellos de escoger exactamente las canciones, pero decía, Felipe le pregunta a Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me conoces, porque Jesús es el Padre. No solo es Dios, también es creador. Eso es lo otro que nosotros observamos en las escrituras que acabamos de leer. Y el verso 16 dice, vamos a ir al verso 16.
Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo fue creado por medio de Jesús. Todo lo que ustedes ven, salgan por la puerta. Esta mañana yo me levanté como de costumbre a orar por la mañana en mi patio y se veía esa luna preciosa. No sé cuántos lo vieron. La luna en el cielo y el cielo clarito y se veía la luna. Y yo, la verdad, Señor, tu creación es una cosa maravillosa. Todo ha sido creado por medio de Él. Tú has sido creado por medio de Él. Y mira qué más dice, y para Él. Y para Él. Fuimos creados por medio de Jesús y fuimos creados para Él. Porque el Señor tiene un propósito en tu vida. Y a veces caminamos por ahí como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida. ¿Saben una cosa? Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros fuimos creados para Jesús. Y uno de los problemas que enfrentamos es que vivimos por ahí la vida como si no tuviéramos Dios, como si no tuviéramos Creador, como si no tuviéramos propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos años hemos vivido? 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 o más, haciendo planes en nuestras vidas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde me voy a mudar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué profesión voy a seguir? ¿Quién va a ser mi novia? Tantas y tantas decisiones importantes que tenemos que tomar en la vida, pero no incluimos a Dios en esas decisiones. Queremos tomar el control nosotros mismos. No queremos soltar el control a Dios. ¿Y cómo eso ha trabajado por ti? ¿Cómo has notado tu vida? Vive una vida en la plenitud de la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Porque la manera en que tú te vas a realizar completamente como persona depende de que si tú estás alineado con el propósito de Dios en tu vida. Si tú no estás alineado con el propósito de Dios, puede ser que encuentres que la cosa no te está saliendo muy bien. Las cosas quizás se están desintegrando a tu alrededor. Piensas que no hay control, no tienes el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría para bregar con las situaciones en tu vida. Siente que hay un caos en tu vida y en tu existencia ahora mismo. Y el llamado que hacemos en esta tarde es que tenemos que dar el salto de fe y entregarle a Jesús. Vivir para Dios, Jesús, como si Él es nuestro Dios y nuestro Creador y tiene propósito, y alinearnos con el propósito de Dios en nuestra vida, porque fuimos creados por medio de Él y para Él. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias también, porque no solo es Dios, no solo Él es creador, Él es el sustentador también. Él nos sostiene. Y dice Colosenses 1:17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Por medio de Jesús todo forma un todo coherente. Hay una codependencia de una cosa con las otras. De toda la naturaleza, toda la biología, todo subsiste juntos. Me encanta cómo lo traduce otras versiones de la Biblia. Reina Valera 60. Todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. New International Version de la Biblia en inglés. In Him all things hold together. En Él todas las cosas se aguantan juntos, se sostienen juntos. Y la versión de la Biblia Dios habla hoy dice, por Él se mantiene todo en orden. Gracias a Dios todo se mantiene en orden porque Él sostiene las cosas. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Lo que volvemos, siente que hay descontrol en tu vida,
que no hay control, las cosas se están desintegrando. No logras sanar, resolver los problemas quizás en tu matrimonio, los problemas de las relaciones con tus hijos o con los amigos, compañeros de trabajo, relaciones interpersonales. Las cosas te están saliendo mal. No hay orden en tu vida. Tenemos el llamado es a dar ese salto de fe y buscar que el Dios Jesús sea el que traiga orden a nuestras vidas. Saben que en esta humanidad no estamos viviendo en una situación de una anarquía social, de un caos total, porque Jesús y Dios tienen control de todo lo que sucede en el mundo. Cuando el diablo se presentó ante el trono de Dios para pedir zarandear a Job, el Señor le dio permiso al diablo, pero le puso unos límites. Y es interesante en Apocalipsis capítulo 13, versos del 5 al 7. Va a llegar el momento en que Dios le va a otorgar ciertas autoridades y ciertos permisos a Satanás. Dice 13, 5, 7, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemia contra Dios. Se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, le dio 42 meses para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre. También se le permitió hacer guerra contra los santos, los creyentes, y vencerlos por 42 días. Fue el momento en que, en un momento futuro, en la escatología de los últimos tiempos, el Señor le va a permitir a Satanás hacerle las suyas en la tierra libremente. Él controla todo. Y no estamos viviendo en un caos, en una anarquía mayor de la que estamos viviendo ahora, porque Él sostiene las cosas. Así que tenemos que aprender entonces a buscar, y ese es el llamado que hacemos hoy, dar ese salto de fe y permitir que el Señor tome control de nuestras vidas y ponga orden en nuestras vidas. Y finalmente, Jesús es nuestro reconciliador. Y me encantó el verso que trajo Keren de Romanos 5. No recuerdo los versículos, pero habla exactamente de esto. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, el 20, versículo 21, 20. Dice que Dios puso toda su plenitud, el verso 19, toda su plenitud en Jesús, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Aunque hayas decidido vivir tu vida como si Dios no existiera, aunque hayas decidido tomar las riendas y control de sus vidas, el Señor te quiere reconciliar y te quiere traer nuevamente a donde Dios. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que dar ese salto de fe y reconocer, Jesús, yo te reconozco a ti como Dios, como Creador, como Salvador. Reconozco el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario y yo recibo el sacrificio. Yo recibo la sangre de Jesús, la sangre que limpia. Yo la recibo para reconciliarme contigo y tener esa paz que dice Romanos que obtendremos. El verso 22 y 23 añade un poquito más. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables, irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Jesús es Dios, es creador, sustentador y reconciliador. Nos lleva a la parte de aplicación. ¿Cómo el Señor nos ha hablado en la tarde de hoy? Yo sé que el Señor le ha hablado a muchas personas aquí en esta tarde. ¿He estado viviendo mi vida como si Dios no existiera?
como si Él no fuera creador, como si Él no tuviera propósito en nuestras vidas. He tratado de resolver mis asuntos por mis propias fuerzas, entendimiento, mi discernimiento, mi destreza, mis talentos, sin tener en cuenta a Dios. Tenemos algo que tengamos que confesarle a Dios de nuestras vidas, algo que hemos estado haciendo mal por tanto tiempo. Es momento en que nosotros le digamos que sí a Dios, como dice en inglés, let go, suéltalo, let God, deja que Dios lo haga por ti. Tenemos que soltarlo y dejar que Dios lo haga por ti. Vamos a cerrar con la parte que es prayer, que es oración. Y quiero cerrarlo con esta ilustración de unos trapecistas. El título era Un salto de fe. Hay una historia, una ilustración hermosa de un sacerdote, se llama Henry Nouwen. Él se hizo fanático de este grupo de trapecistas alemanes, se llama los Flying Rodleys, los Rodleys voladores. Y él fue y se presentó, dijo, yo soy el fanático número 1 de ustedes, hicieron una amistad, fue a cenar con Rodley, que era el jefe del grupo, y comienzan a dialogar sobre lo que es el trapecio. Y le dijo Rodley, la gente piensa que la estrella del trapecio es el lanzador, es el que salta, que es esta persona que está aquí, que él es la estrella, el que se tira. Pero dice que el verdadero estrella es yo, mi agarrador, que me va a agarrar. Porque Joe tiene que estar ahí en el instante preciso, en el tiempo preciso, en el lugar preciso, con una precisión milimétrica para agarrarme. Y le preguntó el sacerdote Nouwen, pero ¿cómo es eso? Yo no, el lanzador, el que se lanza no hace nada absolutamente. Él se lanza, estira los brazos. No intenta agarrar las muñecas del que lo va a recibir, porque puede fracturar sus muñecas y puede fracturar las muñecas del que lo agarra. Así que él tiene que lanzarse en fe, dar ese salto de fe, brazos extendidos, para que el agarrador lo agarre y lo levante a la seguridad de la plataforma detrás de donde están guindando. Y él terminó con esta cita. Un lanzador debe volar. Un receptor debe atrapar. El lanzador debe de confiar con los brazos abiertos en que su receptor estará ahí para él. Cristo es tipo receptor. Nosotros lo que nos queda es extender nuestros brazos al Señor y decirle al Señor, Señor, me cansé de vivir la vida propia. Me cansé de vivir por mis propias cuentas. Me cansé de no tenerte a ti en cuenta en todos mis asuntos. Es tiempo de que yo voy a soltarme. Yo voy a dar ese salto de fe. Hay que hacerlo y hay que ir de lleno, all in, como dice el americano. Hay que ir de lleno, sin reserva, sin aguantar nada atrás. Los invito a que se pongan de pie. Aquellos que puedan. Y todos aquellos que puedan, vamos a levantar los brazos al Señor. Y repitan esta oración conmigo. Señor, yo extiendo mis manos, confiando, Señor, en que tú me habrás de agarrar. Yo renuncio a la vida propia. Yo renuncio al yo. Yo renuncio a la vida de tomar decisiones sin tenerte a ti en cuenta. Yo te reconozco a ti como mi Dios, como mi Creador. Reconozco que hay propósitos tuyos en mi vida, Señor. Y Señor, si hay algo que yo tenga que confesar, lo confieso a ti, Señor. Te pido que tú me perdones. Te pido reconciliación en mi vida. Y te pido, Señor, que tú me agarres. Doy el salto de fe
ciegamente, Señor, en la confianza de que tú me vas a agarrar y que tú vas a llevar mi carga y que tú vas a traer resolución a las situaciones en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Cristo. Qué bueno. Vamos a despedirnos, pero vamos a reflexionar en la palabra que compartimos y que el Señor nos trajo en esta tarde. Si quieren enterarse de la parte 2, por qué Pablo está enfatizando la supremacía de Cristo, venga el domingo que viene, que vamos a enseñar, a hablar un poquito sobre el problema que había en la iglesia de Colosenses. Al despedirnos, si estás aquí por primera vez, quisiéramos mantenernos en contacto con ustedes. Así que por favor, al salir, preséntense al mostrador para intercambiar información con nosotros y mantenernos en contacto. Y nuevamente felicidades a los padres. Vamos a recibir la bendición pastoral y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu presencia, por el mover de tu espíritu en nuestros medios, por tus palabras, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado a todos, Señor, en esta tarde. Te pido que tú bendigas a este pueblo tuyo, que tú bendigas a tu pueblo en toda la faz de la tierra, Señor. Y te pedimos que tú despidas a tu iglesia con la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios. Amén y amén.